Llevaba 6 horas muerta, y aún así, de alguna manera, seguía siendo ella quien decía lo que nadie más se atrevía a decir. El aire en la sala de estar de mi madre estaba cargado con el aroma de los lirios y de un dolor servido profesionalmente por un catering. Era una actuación, cada parte de ella. Mi madre, Eleanor, se movía entre la multitud de parientes vestidos de oscuro con la gracia ensayada de una anfitriona en una de sus galas benéficas, el rostro convertido en una máscara de trágica dignidad. Mi padre, Richard, permanecía junto a la repisa de la chimenea, recibiendo condolencias con un asentimiento solemne, su mano dándose golpecitos periódicos en el pecho, como si quisiera contener un dolor demasiado profundo para las palabras. La gente murmuraba sobre lo hermoso que había sido el servicio, lo fuerte que estaba siendo Eleanor, cuánto habría apreciado Genevieve, mi abuela, esta encantadora despedida. Yo sabía que ella lo habría odiado, lo habría llamado un despilfarro teatral de buen dinero, dinero que se podría haber invertido o usado para arreglar el techo con goteras del salón parroquial, donde debería haberse celebrado la recepción. Estaba de pie cerca de las puertas francesas, viendo cómo se apagaban los últimos rayos de la luz otoñal sobre el césped bien cuidado, cuando vi llegar la camioneta del mensajero. Un hombre joven, con un uniforme impecable, subió por el sendero de piedra, sosteniendo un sobre rígido y de gran tamaño. Mi madre le salió al paso en la puerta, con la voz reducida a un susurro bajo y preocupado. No podía oír las palabras, pero podía leer la intención en su postura. Estaba tratando de quitarle el paquete. El mensajero, sin embargo, se mantuvo firme. Negó con la cabeza, consultó su tableta, y luego sus ojos recorrieron la sala hasta encontrarme. Me señaló. Los hombros de mi madre se tensaron. Se hizo a un lado, con una sonrisa tan quebradiza como el azúcar hilado, y el mensajero vino directo hacia mí. Me preguntó si era Clara Bishop. Confirmé que lo era. Me pidió mi identificación que le entregué. Me hizo firmar en la pantalla con un lápiz óptico. Con el rostro impasible. Me entregó el sobre. Esto estaba programado para entregarse exactamente a las 3 de la tarde, dijo, como si el horario fuera un asunto de seguridad nacional. Luego se dio la vuelta y se marchó. El sobre era pesado, hecho de una cartulina gruesa color crema. Mi nombre estaba escrito en el frente con la inconfundible letra cursiva de mi abuela, una caligrafía a la vez elegante y contundente. Debajo de mi nombre, una sola línea escrita a máquina, para entregarse no antes de 6 horas después de mi fallecimiento confirmado. Lee esto antes de creer una sola palabra de lo que digan hoy. Un nudo frío se formó en mi estómago. Mi madre apareció de inmediato a mi lado. ¿Qué demonios es eso, querida? Más papeleo de los abogados, seguro. Sinceramente, su sentido de la oportunidad es atroz. Extendió la mano hacia el sobre. Un gesto casual que no tenía nada de casual. Lo retiré. Es personal, dije, con la voz plana. Vi un destello en sus ojos. No era dolor ni preocupación, sino una ansiedad aguda y calculadora. Era una expresión que conocía bien. Era la mirada que ponía cuando una inversión salía mal, o cuando algún invitado a una de sus fiestas cometía un desliz social. Era la mirada de una mujer cuya realidad cuidadosamente construida estaba bajo amenaza. Me di la vuelta sin decir una palabra más y salí de la sala abarrotada. Subí por la gran escalera curva que toda mi vida me habían dicho que era un testimonio del éxito de mi padre. Fui a mi antiguo dormitorio, un espacio ahora conservado como cuarto de huéspedes, estéril e impersonal. Me senté al borde de la cama perfectamente hecha y rompí el sello de cera, una pequeña G azul oscuro que era su firma. La carta en su interior tenía muchas páginas, todas cubiertas con esa misma letra fuerte y familiar. No comenzaba con un saludo, sino con una afirmación. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, entonces finalmente ha llegado el momento de equilibrar los libros. Lamento dejarte con este lío, pero lamento aún más las mentiras con las que has vivido. Tu madre va a montar un gran espectáculo hoy. No te dejes engañar. Su dolor es por la pérdida de su público. Y entonces empezó a explicar. Déjame contarte sobre mi abuela. Genevieve no era el tipo de mujer que horneaba galletas o usaba cardigans florales suaves. Era del tipo que te enseñaba a leer un balance financiero antes de que supieras andar bien en bicicleta. Vestía pantalones a medida y blusas de seda impecables. Y olía a papel caro y a Jean Naté, un aroma que para mí siempre será el equivalente olfativo de la seguridad. Mientras mi madre, Eleanor, se dedicaba a orquestar una vida que parecía perfecta desde afuera, presidiendo comités, organizando brunches, asegurándose de que tuviéramos las amistades correctas de las familias correctas, Genevieve estaba construyendo mi mundo interior. Ella era quien de verdad estaba presente. Tengo un recuerdo muy claro de cuando tenía 7 años. Me caí de la bicicleta y me rasgué la rodilla con la gravilla del camino de entrada. Entré corriendo, llorando, con sangre y tierra manchándome la espinilla. Mi madre estaba en el comedor organizando las tarjetas de los lugares para una cena que daría esa noche. Me miró, vio la sangre goteando sobre su suelo de madera pulida, y su rostro se contrajo de fastidio. Clara, por el amor de Dios, dijo, mira este desastre. Ve a buscar a tu abuela, y la próxima vez usa la puerta trasera. Encontré a Genevieve en su estudio, un pequeño cuarto lleno de libros junto al vestíbulo principal que era su santuario. Me miró la cara, luego la rodilla, y sin decir palabra, me subió a su gran escritorio de roble,
esparciendo los papeles. Limpió la herida con una precisión clínica que resultaba a la vez aterradora y reconfortante. Su tacto era suave pero firme. No se alteró ni hizo aspavientos. Simplemente se ocupó del problema. Mientras colocaba el último vendaje, me miró a los ojos y dijo: «El dolor es un dato, Clara. Te dice que algo anda mal. Tu trabajo es averiguar qué es y luego arreglarlo. Llorar está bien, pero arreglarlo es mejor». Así era Genevieve. Creía en arreglar las cosas. Creía en los hechos, en los números, en los libros de cuentas que cuadraban hasta el último centavo. Era contadora de profesión, una de las primeras mujeres en llegar a socia en su firma de la ciudad, allá por los años 50. Se retiró temprano después de que muriera mi abuelo, pero su mente nunca dejó de trabajar, nunca dejó de calcular. Veía el mundo como una serie de cuentas interconectadas, algunas financieras, otras emocionales, que tarde o temprano exigían saldarse. Fue Genevieve quien revisó mi primer currículum, quien me enseñó a negociar mi primer salario, quien avaló el préstamo de mi primer apartamento cuando mis padres insistían en que no podía permitírmelo. Mi madre veía mi decisión de convertirme en contadora forense como espantosamente de clase media y poco glamurosa. Todos esos números, cariño, suspiraba. ¿Es tan mediocre? Genevieve lo veía como una continuación de su legado. Bien, dijo cuando le conté que había aprobado mis exámenes finales. Encuentra las mentiras. La gente esconde todo en los números. La tensión entre ella y mi madre era un zumbido constante y bajo en nuestra familia. No se trataba de discusiones a gritos ni de confrontaciones dramáticas. Era una desaprobación silenciosa y profunda que irradiaba de mi abuela cada vez que Eleanor hablaba de las apariencias, del estatus, de lo que pensarían los vecinos. Genevieve se quedaba muy quieta, muy callada, con los labios apretados en una línea fina. Nunca contradecía a mi madre delante de mí, pero su silencio era más condenatorio que cualquier discusión. Crecí pensando que era solo un choque de personalidades, la fricción entre una mujer pragmática, hecha a sí misma, y su hija socialmente ambiciosa. Nunca imaginé que tenía raíces en algo mucho más profundo, un engaño fundacional que había moldeado toda mi vida sin que yo lo supiera. Mi abuela sabía. Siempre lo había sabido, y había estado llevando su propia contabilidad todo ese tiempo. La mitología familiar, cuidadosamente elaborada y sostenida por mi madre, era que mi padre, Richard, era un hombre de negocios brillante que había levantado su firma de consultoría desde cero, la gran casa colonial en la que vivíamos, las vacaciones en Europa, mi educación en un colegio privado. Todo se presentaba como fruto de su arduo trabajo y su perspicacia. La verdad, como suele ocurrir, era mucho más complicada y mucho menos halagadora. Hace unos 10 años, esa mitología empezó a desmoronarse, aunque solo a mí se me permitió ver las grietas. La firma de mi padre, que siempre había parecido tan sólida, atravesó un periodo de intensa turbulencia de mercado, como él lo llamaba. En realidad, había hecho una serie de inversiones desastrosas, persiguiendo una tendencia que colapsó de la noche a la mañana. Estaban al borde de la bancarrota, pero para Eleanor, la perspectiva de un fracaso financiero era secundaria frente a la aniquilación social que representaba. Perder la casa, la membresía del club, la fachada de riqueza sin esfuerzo. Esa era la verdadera muerte que ella temía. Así que acudieron a mí. Yo tenía 32 años entonces, y me había ido bien. Era asociada senior en una importante firma de contabilidad especializada en detectar fraudes financieros. Vivía con modestia, invertía de forma agresiva y había logrado ahorrar una cómoda reserva. Recuerdo la noche en que llamó mi padre. Su voz sonaba tensa, despojada de su habitual confianza atronadora. Explicó la situación con términos vagos y eufemísticos, pero estoy entrenada para leer entre líneas. Sabía que era grave. Al día siguiente, conduje hasta su casa, la casa donde crecí, y me senté con ellos en la sala formal donde en realidad nadie vivía nunca. Mi madre lloraba, pero sus lágrimas parecían dirigidas más a la injusticia de todo aquello que a algún temor financiero real. Hemos trabajado tan duro, sollozaba, secándose los ojos con un pañuelo de seda, para que ahora nos lo quiten todo. ¿Qué dirá la gente? Mi padre solo se veía viejo y cansado. Expuso los números. Necesitaban $200,000 para satisfacer a sus acreedores de inmediato, y después necesitarían más. Una inyección constante de efectivo para mantener el negocio a flote y sostener lo que mi madre llamaba gastos esenciales, que yo sabía que significaba la hipoteca, el jardinero y sus citas 2 veces por semana en el salón de belleza. Era una cantidad de dinero asombrosa. Era prácticamente todo lo que yo tenía, pero era mi familia. Era el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, la mujer que, a su manera distante, me había criado. No dudé. Dije que sí. Pasé la semana siguiente liquidando carteras de acciones, vaciando mis cuentas de ahorro de alto rendimiento y tomando una segunda hipoteca sobre mi propia y pequeña casa adosada. Transferí el dinero en 3 pagos separados por transferencia bancaria. No hubo papeleo, ningún acuerdo de préstamo. Era familia. A la familia no se le pide que firme un pagaré. Mi madre aceptó el sacrificio como algo que le correspondía. Gracias, cariño, dijo, con su compostura totalmente restaurada. Es bueno saber que podemos contar contigo para que cumplas con tu deber. No tu bondad,
no tu generosidad, tu deber. Genevieve había presenciado toda esa transacción con esa expresión suya, quieta y callada. Me llamó al día siguiente de que se completara la última transferencia. ¿Conseguiste algo por escrito?, preguntó con la voz desprovista de todo juicio. No, abuela, son mamá y papá. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Clara, dijo finalmente con la voz cargada, nunca olvides esto. Un regalo es un regalo. Un préstamo es un préstamo. Pero dejar que alguien tome lo que es tuyo sin nombrarlo como lo que es, eso es simplemente robar. Durante la década siguiente, los préstamos continuaron. Ya no eran sumas grandes de una sola vez, sino un drenaje lento y constante. $4,000 para un calentador de agua nuevo, $5,000 para impuestos de la propiedad, $15,000 para cubrir un déficit de nómina. Me convertí en la benefactora silenciosa y no reconocida del estilo de vida de mis padres. Postergué la remodelación de mi propia cocina, conduje un auto de 10 años y aporté lo mínimo indispensable a mi fondo de jubilación, mientras ellos seguían organizando fiestas lujosas y haciendo cruceros. Yo estaba pagando la ilusión y el costo era mi propio futuro. Me lo justificaba a mí misma. Me decía, esto es lo que hacen las buenas hijas. Pero un resentimiento silencioso empezó a acumularse, una grieta capilar en los cimientos de mi amor por ellos. Yo era su red de seguridad, pero cada vez se sentía menos como si ellos estuvieran cayendo, y más como si me estuvieran usando de trampolín para mantener su altura. Genevieve lo vio todo. Nunca hablamos de ello directamente después de aquella primera llamada, pero ella lo sabía. Me miraba, con una tristeza profunda en los ojos, y decía, los libros siempre tienen que cuadrar, Clara. Al final, siempre cuadran. Jamás imaginé que sería ella quien los equilibraría. Cuando la salud de Genevieve empezó a fallar, ya en sus 90 años, la dinámica volvió a cambiar. Se negó a mudarse con mis padres, una decisión que ofendió profundamente el sentido del decoro de mi madre. Simplemente no se ve bien, se quejaba Eleanor. En cambio, Genevieve me permitió instalarla en una encantadora residencia asistida a pocas cuadras de mi casa adosada. Me convertí en su cuidadora principal, su defensora médica, su administradora financiera y, lo más importante, su compañía. Pasamos horas juntas en su pequeño apartamento soleado, organizando sus papeles, escuchando discos viejos, simplemente hablando. Estuvo lúcida y aguda hasta el final. La implicación de mi madre fue, como siempre, cosmética. Llamaba una vez a la semana, con una actuación brillante, alegre y hueca. ¿Cómo nos sentimos hoy, madre?, trinaba con un nosotras particularmente irritante. Enviaba arreglos florales extravagantes, demasiado grandes para el pequeño apartamento, y luego se quejaba conmigo de que Genevieve no era lo suficientemente agradecida. Durante las últimas 2 semanas, cuando trasladaron a Genevieve a cuidados paliativos, la actuación de mi madre alcanzó su punto culminante. Yo estaba allí todos los días, sosteniendo la mano de mi abuela, leyéndole, hablándole incluso cuando ya no podía responder. Dormía en una silla junto a su cama. Mi madre entraba como un torbellino durante 1 hora cada tarde, vestida impecablemente, dejando tras de sí un rastro de perfume costoso. Reacomodaba las flores, conversaba con las enfermeras sobre lo difícil que era todo aquello para ella, y atendía llamadas en el pasillo con la voz reducida a un susurro escénico de noticias trágicas. Era la estrella de una obra que solo ella estaba viendo. La traición final, la que cortó el último hilo de mi obligación filial, llegó cuando discutimos los arreglos del funeral. Genevieve había sido explícita, que era todo aquello para ella, y atendía llamadas en el pasillo con la voz reducida a un susurro escénico de noticias trágicas. Era la estrella de una obra que solo ella estaba viendo. La traición final, la que cortó el último hilo de mi obligación filial, llegó cuando discutimos los arreglos del funeral. Genevieve había sido explícita. Tenía un archivo que me había entregado años atrás, con todos sus deseos claramente expuestos. Cremación sencilla, sin velorio, un pequeño servicio en su modesta iglesia seguido de café y pastel en el salón parroquial. Quería un himno específico, un versículo bíblico específico, y quería donaciones al refugio de animales local en lugar de flores. Todo estaba ahí, en blanco y negro, firmado y fechado. Se lo presenté a mi madre el día después de que Genevieve falleciera. Estábamos en su sala de estar, la misma que pronto se llenaría de dolientes. Eleanor le echó un vistazo a la carpeta y la descartó con un gesto de la mano. Ay, eso es todo tan sombrío, Clara. Mamá simplemente estaba siendo modesta. Se merece una despedida como es debido, un homenaje a su vida. Lo que quería decir era un homenaje a nuestra vida, al estatus que ella había construido con tanto cuidado. Ya había reservado la funeraria más grande de la ciudad. Había encargado montañas de rosas blancas. Había organizado una recepción con catering en la casa, con servicio de ballet incluido. Iba a ser una producción, un evento social disfrazado de duelo. No voy a pagar eso, dije, con la voz peligrosamente tranquila. No tendrás que hacerlo, dijo con una sonrisa serena. Saldrá de la herencia. Me dio unas palmaditas en la mano. Has hecho tanto, querida. Déjame ocuparme ahora de la parte pública de las cosas. Es lo mínimo que puedo hacer. La condescendencia en su voz fue un golpe físico. Estaba borrando los últimos deseos de mi abuela y borrando mis años de cuidado real en una sola frase perfectamente pronunciada. Estaba tomando el control de la narrativa, como siempre lo hacía. Y en ese momento,
Se lo permití. Di un paso atrás y la observé orquestar todo el asunto, mientras un nudo de determinación frío y duro se apretaba en mi pecho. Todavía no sabía nada de la carta, pero sabía, con una certeza que se asentó en lo más profundo de mis huesos, que se acercaba a un ajuste de cuentas. Los libros, como diría Genevieve, estaban a punto de equilibrarse. De vuelta en mi antiguo dormitorio de la infancia, leí la carta por segunda vez, las palabras hundiéndose como piedras en agua quieta. La letra de Genevieve era firme. Cada trazo y cruce delaté una marca de su inquebrantable convicción. La primera gran revelación tenía que ver con la casa misma, la gran casa colonial en la que yo estaba sentada. El símbolo de la prosperidad de mi familia no había sido comprada con el dinero de mi padre. Había sido comprada en 1985 con la totalidad del pago del seguro de vida de mi abuelo, una suma de $300,000 que, en el dinero de hoy, era una fortuna. Pero ese dinero no era un regalo para su hija. Se había colocado en un fideicomiso con mis padres como fideicomisarios. La beneficiaria de ese fideicomiso era yo. Los fondos estaban explícitamente destinados a la compra de una vivienda que se mantendría en fideicomiso para mí hasta mi cumpleaños número 25, momento en el cual el título de propiedad debía transferirse a mi nombre. Mis padres debían ser cuidadores, administradores de mi herencia. En cambio, la habían tratado como propia. Nunca habían transferido el título. Habían hipotecado la propiedad 2 veces para financiar los emprendimientos comerciales de mi padre. Habían vivido durante 35 años en mi casa, fingiendo que era suya. Dentro del sobre había una copia impecable de una página del documento original del fideicomiso, con la cláusula sobre la transferencia de la propiedad resaltada en amarillo. También había una nota del abogado de Genevieve, el señor Abernathy, confirmando la autenticidad del documento. Doblé las páginas. Mis manos no temblaban. Una calma extraña y helada se extendía por mi cuerpo. El dolor estaba ahí, un profundo movimiento tectónico en mi comprensión de mi propia historia. Pero en la superficie había una capa de hielo. Esto no era solo una traición, era fraude. Y yo era contadora forense. Sabía exactamente qué aspecto tenía el fraude. Bajé de nuevo por la escalera curva, la carta sostenida sin fuerza en mi mano. El zumbido tranquilo de la recepción llenaba el vestíbulo. Mi madre estaba en su corte junto a la chimenea, recibiendo un plato de comida de manos de un camarero, con una expresión de hermoso y cansado pesar. La observé un momento. Era una extraña. Siempre había sido una extraña. Caminé directo hacia ella. Mi padre me vio acercarme, y su rostro, ya pálido, pareció perder otro tono de color. Conocía mi expresión. Era la que yo llevaba en el trabajo cuando encontraba la mentira en los números. Madre, dije, con la voz clara y firme, cortando la charla cercana. Algunas personas se dieron la vuelta para mirar. Estaba pensando en esta hermosa casa. Tengo una pregunta para ti. La sonrisa de Eleanor se tensó. Clara, ahora no. Tenemos invitados. Es una pregunta sencilla, insistí, sin apartar la mirada. ¿A nombre de quién está la escritura? Soltó una pequeña risa teatral. ¿Qué pregunta más extraña? De tu padre, por supuesto. Hemos vivido aquí casi 40 años. Qué raro, dije, bajando un poco la voz, obligando a la gente a inclinarse para escuchar. Porque tengo aquí una carta de la abuela, una carta bastante detallada. Incluye una copia de un acuerdo fiduciario de 1985. Parece que el abuelo dejó su seguro de vida para mí, y a ti y a papá se les instruyó comprar una casa que se mantendría en fideicomiso para mí. Los murmullos a nuestro alrededor se detuvieron, el aire se quedó quieto. Mi tío Robert, el hermano de mi padre, dio medio paso más cerca. Mi padre miraba al suelo, los hombros hundidos. Se veía completamente derrotado. Mi madre, sin embargo, se recompuso. Sus ojos destellaron de furia. «Esto es absurdo», siseó. «Tu abuela estaba confundida por la edad. No puedes creer esto en serio. Fue contadora pública certificada durante 30 años», dije con calma. «Nunca estuvo confundida con los números». Y le pidió a su abogado, el señor Abernathy, que verificara los documentos. Levanté la carta. Está todo aquí, cada detalle. La segunda parte de la carta era aún más condenatoria. Resultó que Genevieve no solo había estado observando a mis padres aprovecharse de mi generosidad, lo había estado documentando. De alguna manera, a través de conversaciones conmigo, a través de sus propias observaciones astutas, había compilado un registro casi perfecto de cada dólar que yo les había dado en los últimos 10 años. Los $200,000 iniciales estaban ahí, con la fecha de la transferencia bancaria. Luego venían las cantidades más pequeñas, listadas con cuidado meticuloso. $5,250, agosto de 2014, impuestos de la propiedad, $1,800, marzo de 2016, calentador nuevo, $15,000, noviembre de 2018, déficit de nómina. La lista seguía durante 2 páginas completas. El total al final de la página estaba encerrado 2 veces en tinta roja, $347,500. Y luego la frase que me hizo contener la respiración. «Clara, mi niña querida, has estado pagando la hipoteca.
los impuestos y el mantenimiento de tu propia casa durante una década. Y ellos te dejaron hacerlo, se quedaron con tu herencia y luego te hicieron pagar por el privilegio de dejarlos vivir en ella. Levanté la vista de la página al rostro furioso de mi madre. La actuación había terminado. La máscara se había caído. Esta era la verdadera Eleanor, acorralada y despiadada. ¿Cómo te atreves?, susurró con la voz temblando de rabia. ¿Cómo te atreves a sacar esto ahora, el día del funeral de mi madre? Estás tratando de arruinar a esta familia después de todo lo que te hemos dado. Casi me reí. Era tan perfecta, tan predeciblemente ella. El giro inmediato hacia su propia victimización. ¿Dado?, pregunté, con la voz peligrosamente serena. Hablemos de lo que yo les he dado. Y empecé a leer la lista de la carta. Mi voz con el tono desapasionado de una auditora presentando hallazgos. $200,000 en junio de 2013 para cubrir malas inversiones. $5,000 para los impuestos en 2014. $15,000 para la nómina en 2018. Seguí, línea por línea, número por número. Con cada entrada, mi padre parecía encogerse, mientras el rostro de mi madre se endurecía, se volvía más desafiante. Estábamos bajo una presión enorme, estalló finalmente con la voz elevándose. El negocio de tu padre. Lo hicimos todo por ti, para darte un hogar estable, para mantener cierto nivel de vida para tu beneficio. El descaro de la mentira me dejó sin aliento. ¿Mi beneficio?, dije. Un hogar estable que aparentemente yo pagaba 2 veces. Me dijeron que lo perderían todo. Aprovecharon mi amor por ustedes, mi sentido del deber, y lo usaron para financiar su estilo de vida. No solo me pedían prestado, estaban drenando mi futuro para preservar su presente. Una voz interrumpió desde el borde del pequeño grupo que se había formado a nuestro alrededor. Era mi primo Mark. ¿Es esto cierto, tío Richard?, preguntó, con el rostro mezcla de confusión y horror creciente. Mi padre no pudo sostenerle la mirada. Solo se quedó mirando la alfombra persa, una alfombra que ahora comprendía que probablemente yo había pagado. En ese momento sonó el timbre, un timbre agudo y claro que cortó el tenso silencio. Todos se sobresaltaron. El camarero, que se había quedado paralizado por el drama, fue a abrir. En el umbral había un hombre alto y mayor, con un traje gris oscuro perfectamente confeccionado, sosteniendo un maletín de cuero. Tenía el cabello plateado, y esa clase de gravedad que no se puede fabricar. El señor Abernathy había sido el abogado de mi abuela desde antes de que yo naciera. Mi madre lo vio y su rostro se puso rígido. Daniel, dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No lo esperábamos. Esta es una reunión familiar privada. Lo sé, Eleanor, dijo él, con la voz calmada y resonante. Entró, con la mirada recorriendo la escena, registrando la postura derrotada de mi padre, la furia de mi madre y mi propia calma rígida. Sus ojos se encontraron con los míos con un destello de comprensión, de complicidad. Genevieve, sin embargo, fue bastante específica en sus instrucciones finales. Pidió que llegara a las 4 de la tarde para discutir la disposición de su patrimonio. El patrimonio es un asunto sencillo, espetó mi madre. Yo soy la albacea. Podemos discutirlo la próxima semana. El señor Abernathy negó suavemente con la cabeza, con tristeza. No, Eleanor, no lo eres. Ese era el testamento que te mostraron. Un señuelo. Creo que es el término común. Genevieve era una mujer minuciosa. El verdadero último testamento y voluntad se presentó ante el tribunal testamentario esta misma mañana. Nombra a Clara como única albacea y beneficiaria principal de todo su patrimonio. Abrió su maletín. El silencio en la habitación era ahora absoluto. Incluso los del catering se quedaron inmóviles en la puerta de la cocina. Genevieve no solo era minuciosa, continuó el señor Abernathy, sacando un fajo de papeles. También era bastante solvente. Nunca confió en ti ni en Richard con sus finanzas después de aquel primer asunto del fideicomiso en 1985. Su cartera de inversiones es, para decirlo sin rodeos, considerable. Mi madre se quedó mirándolo sin palabras. Lo único que ella entendía, lo único que respetaba, era el dinero, y acababa de quedar completamente excluida de él. Además, continuó el abogado, con la voz cargada del peso de la definitiva legalidad, su testamento contiene una cláusula bastante específica respecto a las deudas familiares pendientes. Me miró directamente. Estipula que todos los fondos entregados por Clara Bishop a sus padres, Richard y Eleanor Bishop, a lo largo de los últimos 10 años, deben considerarse préstamos formales contra su principal activo, es decir, esta casa y esta propiedad. Estos préstamos, calculados por Genevieve en $347,500, deben devolverse a Clara en su totalidad, con intereses, del producto de la venta de esta casa. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El testamento aclara además que, una vez pagada la deuda, el resto del capital y la propiedad de la vivienda revierte a Clara, conforme a los términos originales del fideicomiso de 1985 establecido por su abuelo. Un fideicomiso, debo añadir, que ustedes estaban legalmente obligados a ejecutar en su cumpleaños número 25 y que no ejecutaron, lo cual constituye un grave incumplimiento del deber fiduciario. Miró a mis padres. En resumen, tienen que vender sus bienes para reembolsarle a su hija el dinero que le quitaron y luego tienen que darle la casa. Las instrucciones de Genevieve son inapelables.
Ya he comenzado con el papeleo. La caída fue inmediata y total. Fue una cascada de consecuencias que ocurrió ahí mismo, en la sala de estar, frente a toda la familia. Mi madre finalmente se quebró. No fue un derrumbe silencioso y digno, fue un estallido. No, chilló, con un sonido crudo y feo. Ella no puede hacer esto. Esa anciana manipuladora. Siempre estuvo tratando de ponerte en mi contra, Clara. Estaba celosa. Se volvió hacia mí, el rostro contorsionado. Y tú, desagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti, te dimos esta vida. El coro de familiares que había estado observando en un silencio aturdido empezó a cambiar de bando. Fue algo visible. Mi tío Robert me puso una mano en el brazo. Clara, lo siento tanto, murmuró. Nunca lo supimos. Mi tía Carol, la propia hermana de mi madre, miró a Eleanor con abierto disgusto. ¿Es esto cierto, Eleanor? ¿Le robaste a tu propia hija? Mi padre finalmente habló, con la voz reducida a un susurro. Fue el negocio. Pensé que podría devolverlo. Pero sus excusas murieron en el aire, patéticas e insustanciales frente a la realidad aplastante de los documentos que sostenía el señor Abernathy. La recepción había terminado. La gente empezó a irse, ofreciéndome palabras discretas de apoyo, de conmoción, de compasión. Evitaban mirar a mi madre, que ahora lloraba histéricamente. Su mundo cuidadosamente construido demolido en el espacio de 15 minutos. La humillación social, lo que más temía en el mundo, había ocurrido de la forma más pública imaginable. Su reputación, la moneda que valoraba por encima de todo, se había agotado. La observé, no con odio, ni siquiera con ira. Solo sentí una tristeza vacía y profunda por la mujer que había valorado tanto las apariencias que había sacrificado a su propia hija por ellas. Miré a mi padre, un hombre al que alguna vez había admirado, ahora solo una cáscara débil y vacía. Caminé hacia donde mi madre estaba siendo consolada ineficazmente por una de las pocas amigas que le quedaban. Esperé a que sus sollozos se calmaran un momento y la miré a los ojos. Los libros tienen que cuadrar, madre, dije, con la voz tan tranquila y firme como siempre había sido la de mi abuela. Al final, siempre cuadran. Entonces me di la vuelta, caminé hacia donde mi madre estaba siendo consolada ineficazmente por una de las pocas amigas que le quedaban. Esperé a que sus sollozos se calmaran un momento y la miré a los ojos. Los libros tienen que cuadrar, madre, dije, con la voz tan tranquila y firme como siempre había sido la de mi abuela. Al final, siempre cuadran. Entonces me di la vuelta y salí de la casa, dejando atrás el naufragio. El señor Abernathy me siguió hasta el porche. Me entregó una carpeta. Todo lo que necesitas está aquí, dijo con suavidad. Tu abuela era una mujer extraordinaria. Te quería muchísimo. Solo quería que tuvieras la verdad. Le di las gracias, con la garganta apretada por la emoción. Cuando se marchó, me quedé de pie en el porche de mi casa. La casa que nunca supe que era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí la paz profunda de una cuenta saldada. Ha pasado un año. Escribo esto desde el estudio, el viejo estudio de Genevieve, en mi casa. Mi casa. La batalla legal fue más corta y menos complicada de lo que temía. Frente a pruebas irrefutables de fraude e incumplimiento de fideicomiso, mis padres no tuvieron más remedio que ceder. Vendieron sus autos, su arte y una pequeña propiedad vacacional que mi padre había heredado. Fue suficiente para devolver los $347,500 con intereses. El cheque llegó a través de la oficina del señor Abernathy. Lo deposité sin ceremonia. La casa se me traspasó un mes después. Mis padres se mudaron a un pequeño condominio de alquiler en otro estado. No nos hablamos. Mi madre me envía largos mensajes de texto divagantes cada pocos meses. Un cóctel de culpa, reproche y autocompasión. Leí el primero y luego bloqueé su número. Mi padre ha permanecido en silencio. Pasé los primeros 6 meses vaciando la casa de sus cosas. Los muebles ornamentados, las cortinas pesadas, las fotografías interminables de ellos en galas y en yates. Todo se sentía como el set de rodaje de una vida que nunca fue real. Contraté a una empresa para que lo sacara todo y lo donara. Luego empecé de nuevo. Pinté las paredes en colores cálidos y suaves, compré muebles simples y cómodos, llené las estanterías con mis libros y colgué fotografías de Genevieve, de mis amigos, de mis propios viajes. Hice de la casa un hogar, mi hogar. Mi hija Maya, que ahora tiene 16 años, ama este lugar. Se horrorizó y se enfureció cuando le conté toda la historia, pero es una niña pragmática. Muy parecida a su bisabuela. Bueno, dijo tras un largo silencio, al menos ya no tenemos que ir allá por el Día de Acción de Gracias. A veces me siento en el jardín que Genevieve plantó hace décadas. Había estado descuidado, pero contraté a un paisajista y ahora prospera. Pienso en el último acto de mi abuela. No fue un acto de venganza, ahora lo entiendo. Fue un acto de justicia. Fue el asiento final, perfectamente ejecutado, en un libro de cuentas que había llevado durante 35 años. No solo me devolvió una casa y mi dinero, me devolvió mi propia historia, sin adornos y verdadera. Me dio la libertad de una deuda que nunca debía haber tenido y de un deber que nunca me correspondió cargar. El dolor de la traición se ha ido desvaneciendo, reemplazado por una paz tranquila y constante. Las cuentas están saldadas, el jardín prospera, todo está por fin en su lugar correcto.